Bueno, mi nombre es Magalía Docena, y cumplo el rol de directora de capacitación en el ISTAT. Bien, a mí me toca dar la parte teórica de toda esta historia, como para tener una introducción más arraigada a la teoría y a la técnica, bajo la cual nosotros, aparte de, digamos, esta ubicación dentro de la perspectiva política que planteó Beto, también ubicarnos dentro de la teoría. Él mencionaba el concepto de CIMAT, de las condiciones de medio ambiente de trabajo, que es lo que nosotros consideramos como salud, ¿sí? En esta definición de que es un proceso, o concepción, mejor dicho, de que es un proceso. Así que voy a trabajar sobre algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Sobre condiciones medio ambiente de trabajo y prevención. Estamos en un contexto por demás particular, pero seguimos pensando de la misma manera respecto de la defensa de la salud y la vida de las personas que trabajamos. Y a pesar de los apuros y de las contingencias y de todo lo que sucede, hemos logrado o venimos logrando trabajar y estar ahí presente desde el ISTATE para los compañeros y las compañeras que nos necesitan. Así que vamos a seguir trabajando un poquito más. Ahí está. Bien, ¿qué es la salud para nosotros? Tomamos la definición de salud de Salvador Allende, ¿sí? La definición, bueno, la concepción de salud. Es un proceso dialéctico, biológico y social que es producto de la interrelación de la persona, ¿sí?, con el medio ambiente, influido por las relaciones de producción, y que se expresa en estos niveles que establecemos como físico, mental y social. O sea, nuestra salud, aparte de esta definición de que es un proceso y que se encuentra cambiando continuamente, no es estática, y nuestra salud no se divide en nuestra salud en el ámbito privado y nuestra salud en el ámbito laboral. O sea, somos la misma persona en distintos roles, en distintos momentos del día y de la vida, pero somos una única persona. Esto vinculado a lo que decía Beto de cómo fue cambiando la concepción. Mencionaba esto de la concepción, mencionaba la idea de que somos una única persona en nuestro ámbito privado y en nuestro ámbito laboral y en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, por ende nuestra salud no es distinta en un lugar y en otro, y no podemos hablar de que el trabajo no tenga efectos sobre nuestra vida al salir del trabajo y que nuestra vida no tenga efectos cuando estamos trabajando. Eso también sirve para discutir un poco esto de lo que hablaba también Beto del acto inseguro, ¿no? El acto inseguro también se basa en la concepción de la persona como una máquina, la persona que trabaja equiparada a una máquina que trabaja, y las personas no somos máquinas, y no lo vamos a hacer, y creo que tampoco deseamos serlo. Tenemos una carga de subjetividad propia de las personas, que no desaparece, que no se anula, que uno no elige completamente y conscientemente a cada minuto cómo está, y bueno, eso tiene que quedar reflejado en el ejercicio de la prevención o de las acciones preventivas que tomamos quienes nos dedicamos a esto. En particular, las patronales, ¿verdad? Son quienes tienen la responsabilidad por velar por nuestra salud y seguridad mientras trabajamos. Yo voy a explicar todo esto con este cuadrito. Cada proceso de trabajo, en este caso el proceso de trabajo para el sector salud, está inserto en un contexto conformado por factores macrosociales y microsociales. Ese proceso de trabajo está formado por 4 elementos, ¿sí? O bueno, esta teoría desde la cual tomamos la explicación del proceso de trabajo lo dividen como integrado por 4 elementos. Los objetos de trabajo, ¿sí?, que obviamente mencionamos objeto, pero en el caso de la salud, en la mayoría de los puestos, ese objeto es un sujeto, ¿sí?, es la salud de esa persona, digamos, y cómo logramos establecer el equilibrio en ese proceso de salud de esa persona. Los medios con los cuales vamos a trabajar y vamos digamos, a accionar sobre esa persona, en este caso, sobre la salud de esa persona, la organización del trabajo, los tiempos, los ritmos, las tareas, cómo estamos contratados, contratadas, cómo se gestiona, el modo de dirección, y los grupos de trabajo, que tiene que ver con las relaciones, con los pares, con los superiores, con las personas que pueda llegar a tener yo a cargo, en ese lugar de trabajo. Ese proceso de trabajo, les decía, está inserto en un contexto, y ese contexto está marcado y, digamos, y vinculado a factores macrosociales y microsociales. En este contexto en particular,
los factores macrosociales y microsociales vienen atravesando toda la realidad como sucede continuamente. En este momento por ahí es un poco más contundente verlo, porque está el mundo globalizado sufriendo las mismas cuestiones del impacto de la pandemia. Cada país lo gestiona como puede, con sus posibilidades y con su idea, su política, sus lineamientos, pero la realidad es que este es un problema global. En esos factores macrosociales tienen que ver con esto que hablaba Beto por ejemplo, el tema de acumulación de capital en esa sociedad. ¿Qué es lo que prima? ¿Prima la economía en este momento? ¿Prima la salud? Cuando hablamos de tanto que se está diciendo ahora del tema del cierre de las clases presenciales en el AMBA, ¿qué prima? ¿La salud o la economía o la educación? ¿Vale la discusión entre salud y economía? El sistema político y la relación de fuerzas entre los actores sociales, o sea, quiénes están pudiendo participar y brindar su palabra al momento de decidir. No en todos los momentos de la historia de nuestro país con las organizaciones sindicales son bienvenidas a dialogar, ¿sí? O son convocadas o existe el diálogo social. Las estructuras y cómo está funcionando el mercado de trabajo, eso también es muy particular en este momento. Las normas que existan o no en materia de CIMAT o de condiciones y medio ambiente de trabajo, de salud laboral, el nivel de los salarios, ¿sí? Cómo se redistribuye el ingreso en el país, y el sistema de seguridad social que esté establecido y las relaciones de trabajo en ese momento particular. Eso a nivel, lo podemos mirar en este momento a nivel global, a nivel nacional, a nivel provincial. Y los factores microsociales, que tienen que ver con ese lugar de trabajo en particular, ¿sí? Si no es lo mismo que sea una clínica privada que un hospital público, la cantidad de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Si se factura, el monto de la facturación, cómo es la estructura de esa organización laboral, cómo son estas relaciones laborales hacia el interior de esa organización, qué servicios se brinda en este caso, cuáles son los resultados, que obviamente a nivel económico el resultado de un hospital estatal no es el rédito, ¿no? En los procesos y la actualización tecnológica que vaya sucediendo o no, y los servicios que se brinden a los trabajadores, en tanto bienestar, ¿sí? Y en tanto prevención de riesgos o cuestiones de salud y seguridad. Ese proceso de trabajo se desarrolla en este contexto macro y micro, y de él derivan, o en él existen, de acuerdo a la interrelación en esos 4 elementos del proceso, lo que se llama CIMAT, que ya venimos mencionando, que son las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Esas condiciones y el medio ambiente de trabajo son variables que influyen sobre la vida y la salud física y mental, ¿sí? De la salud, veníamos hablando de un proceso, de quienes trabajan. ¿Sí? Depende el efecto que tengan las CIMAT, dependen de las características de cada persona que trabaje, porque recuerden que no todos ni todas somos iguales, se encuentran continuamente cambiando, porque si el contexto cambia, el contexto macro y el contexto micro cambia, también esas condiciones de trabajo van a cambiar porque no están aisladas de ese contexto, sino dijimos, insertas, representadas o presentes en ese proceso de trabajo. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, cuando hablamos de CIMAT y hablamos de estas variables, fíjense que nosotros no mencionamos acá el tipo de efecto que puede tener. Las malas CIMAT generan efectos nocivos sobre la salud porque generan riesgo. Las buenas CIMAT son promotoras de la salud. Una condición de trabajo es el nivel de salario, por ejemplo. Si yo tengo un salario acorde a lo que yo considero que debo ganar, acorde a mis necesidades y mis deseos, ¿sí? Porque no es solamente cubrir las necesidades básicas de mi familia, no me va a generar un riesgo porque me genere carga psíquica, carga mental, o si una pesadumbre o preocupación porque no llego a fin de mes. Digo, si el salario es bueno y es acorde a lo que yo considero que tengo que ganar por la tarea que realizo, va a ser beneficioso. En cambio, si el salario a mí no me alcanza siquiera para cumplir las necesidades básicas de mi familia, va a generar un riesgo en mí, ¿sí? Tal vez ese riesgo me afecte más a mí que a mi compañera o mi compañero de trabajo, pero bueno, tiene que ver con esas características particulares de cada persona. Entonces, cuando hablamos de CIMAP, no siempre hablamos de riesgo. A veces las CIMAP son buenas y son beneficiosas. Son las variables que se desprenden de este proceso de trabajo. Después, cuando vemos cómo son, decimos si pueden generar riesgo o no. Esas condiciones y medio ambiente de trabajo, digamos, se dividen para analizarlas en estos 2 títulos, ¿sí? Dentro de las condiciones de trabajo está todo lo que tiene que ver con organización. Cómo el trabajo está organizado, cómo se gestiona, cuál es el contenido, las tareas que tenemos que realizar,
el tiempo de trabajo, ¿sí? La duración, cómo está organizado, si hago horas extras, si trabajo por guardia, cuánto es mi tiempo de descanso, cómo me pagan, aparte de cuánto me pagan, ¿sí? Esto que hablábamos en los factores microsociales también de la transferencia de tecnología, qué tanta actualización tecnológica hay en mi lugar de trabajo, de acuerdo al proceso de trabajo que allí se realiza, ¿sí? Cómo se gestiona, cómo se conduce ese trabajo, qué servicios sociales o beneficios no me gusta, pero bueno, qué derechos tienen asegurados los trabajadores y las trabajadoras, y cuál es la posibilidad de participar en la gestión de ese trabajo, ¿sí? No es lo mismo poder participar y decir lo que yo opino y poder gestionar mis tareas que solo cumplir órdenes. Eso para lo que son condiciones de trabajo. Dentro del medio ambiente de trabajo se encuentra lo que es por ahí más visible en algunos aspectos, que son los contaminantes físicos, químicos, biológicos, atmosféricos, tecnológicos y de seguridad, ergonómicos, y los riesgos psicosociales. Cotidianamente usamos, como si fueran sinónimos, algo es peligroso o riesgoso, pareciera que es lo mismo. Desde la mirada técnica, desde la teoría, los conceptos no son los mismos. El peligro refiere a la fuente o la situación que tiene potencialidad de dañar, y el riesgo es la combinación, o sea, resulta de analizar la combinación de la probabilidad de que se manifieste, ¿sí? De que ese evento peligroso ocurra, de que ese peligro manifieste toda su potencialidad, ¿sí? Y las consecuencias que genere. Para dar un ejemplo, yo les doy el ejemplo a mis alumnos con un borrador. Un borrador apoyado sobre el banco de la docente, ¿es un peligro? Yo diría que no. Ahora, si yo lo agarro y se lo arrojo por la cabeza a un alumno o a una alumna, es un, digamos, desplegó todo su potencial y se transformó en un riesgo. ¿Por qué? Porque tuvo la posibilidad de dañar y porque puede generar consecuencias. O sea, si yo analizo bajo esta mirada o bajo esta definición, resulta que la mayoría de las cosas son peligros, ¿sí? Cuando uno analiza esa fuente o situación potencial de daño para transformarlo en un riesgo, y el riesgo me permite a mí decir si tiene un nivel mayor o menor, o más grave o menos grave. En el peligro nosotros no hablamos de gravedad, en el riesgo sí. Lo analizo en vínculo con las personas que se puedan ver afectadas con esa situación o esa fuente de daño, ¿sí? Entonces el riesgo sí o sí me obliga a mí a pensar en un peligro vinculado a una persona. Vinculado a una persona en cuántas veces ese peligro puede llegar a interactuar con esa persona y qué tan grave es lo que le pueda generar, ¿sí? Por eso les doy el ejemplo del borrador. El borrador arriba del banco es solo un objeto contundente, tiene potencialidad de dañar, porque inclusive si se deslizara y se cayera al piso, si cayera sobre, no sé, sobre el pie de alguien, podría hacerle un golpecito, ¿bien? Bien, entonces, estábamos sobre los riesgos y los peligros, técnicamente la definición es distinta, ahora vamos a hablar directamente de riesgos, ¿sí? Porque lo vamos a pensar vinculados a una persona que puede resultar lesionada, ¿sí? O puede enfermarse a causa de exponerse a estos riesgos. Ya no lo mencionamos como peligro, sino lo mencionamos como riesgo. Dentro del medio ambiente de trabajo mencionábamos que teníamos, por ejemplo, los contaminantes físicos. Esos contaminantes físicos son riesgos del ambiente de trabajo, del medio ambiente de trabajo, generados por condiciones inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, el ruido o las vibraciones, la iluminación deficiente, ¿sí? El ruido de nivel, nosotros le decimos nivel sonoro continuo equivalente, alto, ¿sí? Que sea perjudicial para las personas. Perjudicial no solo es aquel ruido que me genera una disminución de la audición. Perjudicial es un ruido que me interrumpe la concentración, que me molesta para trabajar, y eso no quiere decir que me vaya a dejar sordo, ¿sí? El ruido tiene varios efectos sobre las personas. La vibración, la iluminación, en tanto no sea la adecuada para la tarea. Condiciones hidrotérmicas tienen que ver con la temperatura, la humedad, ¿sí? Ciertas características, se podrían decir climatológicas, pero del ambiente de trabajo en el que yo me desarrollo, no del clima en general. Por ejemplo, el contacto con superficies a temperatura, ¿sí? Si trabajo expuesto a altas temperaturas, ¿sí? O a bajas temperaturas también. Bien, dentro de los contaminantes, los riesgos químicos que podemos tener, los riesgos químicos los clasificamos o los definimos como sustancias en realidad, o como productos o elementos, ¿sí?
que cuando nos exponemos a ciertas concentraciones nos afectan la salud. Hay ciertas sustancias que se considera que tienen un límite de exposición, que es la legislación. De hecho, bueno, lo podemos hablar el próximo encuentro, pero la legislación dice que hasta este nivel, esta cantidad de contaminante, por ejemplo, algún contaminante que puede estar presente en el aire, ¿no? Hasta esa cantidad de contaminante presente en el aire, vos no te enfermas. Y nadie, más o menos, la media de las personas que trabajan no se enferman. Y que por encima de ese nivel, sí. La realidad es que esos estudios que establecen la normativa están medios viejitos, o sea, no se actualizan. Creo que la última actualización es del año 2003 y habría que ver si actualizaron justamente todos los límites de exposición. Y la realidad es que todas las personas somos distintas, y eso ya lo venimos mencionando. Entonces, podemos haber personas que somos más, que nos podemos ver afectados con niveles de contaminantes inferiores a los que establece la normativa, a veces muy inferiores, ¿sí? Estos contaminantes o estas sustancias se pueden clasificar por cómo se presentan o se pueden clasificar por los efectos que generan. A mí me gusta clasificarlos por los efectos que generan y acá menciono algunos. Corrosivos son aquellos, por ejemplo, que generan quemaduras químicas sobre los epitelios, sobre la piel, sobre las mucosas. Los irritantes, ¿sí? Que generan, no llegan a quemar, pero bueno, que generan una inflamación, a veces sobre las mucosas. Sensibilizantes, que tienen que ver con las reacciones alérgicas. Cancerígenos, bueno, el desarrollo de tumoraciones o crecimientos tumorales. Los teratógenos, los mutagénicos, están los sistémicos, que tienen varios efectos diversos sobre varias partes del organismo. Esta es una forma de clasificación, ¿sí? La que ofrecemos nosotros, la que me gusta trabajar a mí. Hay otras formas de clasificarlos también. Hay muchos, en el sector salud hay cantidad, ustedes saben mejor que yo, cantidad de productos que se utilizan, que a veces se utilizan, no se sabe cuáles son los efectos que generan, no se etiquetan, no se sabe cómo se deben o no se disponen para tirarlos como residuos como se debe, pero bueno, para eso también la normativa que tenemos ganas de que se genere. Dentro de los riesgos, bueno, los riesgos biológicos, que es justamente este querido SARS-CoV que tenemos ahora, son microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, ¿sí? Se pueden transmitir por diversas vías y son hongos, virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Bueno, generan patologías. En este momento tenemos al SARS-CoV y como patología el COVID. Tenemos también los contaminantes atmosféricos. Estos tal vez son los que es más difícil generar medidas preventivas, porque no podemos manejar el clima. Sí podemos saber que en ciertas zonas hay ciertos fenómenos meteorológicos y atmosféricos que son frecuentes, o son más frecuentes que en otras, entonces deberíamos estar preparados. Si yo sé que mi fábrica o mi empresa está situada, digamos, medio alejado de la ciudad, y es un lugar donde suele haber o podría haber tormentas eléctricas, mínimamente tengo que tener un pararrayo. No me puedo decir, ay, qué eventualidad, pero qué catástrofe, si cayó un rayo justo en la empresa, y yo no preví que necesitaba el pararrayo. No es una eventualidad, es un análisis previo de riesgo que yo tengo que hacer para tomar la medida necesaria, ¿sí? Insisto, yo no puedo parar la tormenta eléctrica, pero sí puedo prevenir que no caigan rayos en el lugar en el que se está trabajando, ¿sí? No puedo frenar la lluvia, pero sí puedo hacer gestiones y obras para que no haya inundaciones. Después tenemos lo que se llaman riesgos tecnológicos y de seguridad, que acá hay, digamos, una amplia gama de riesgos distintos. Son riesgos que están relacionados con ese medio ambiente y esa organización de trabajo en esas instalaciones particulares, con esos elementos. O sea, por ahí estos riesgos es más fácil vincularlos con todo lo que tiene que ver con el proceso de trabajo. Por ejemplo, el tema de cómo está diseñado ese espacio de trabajo, cómo son las disposiciones de los elementos, por ejemplo, el mobiliario y las máquinas o las camillas o las camas de internación con todos los equipos que deban tener alrededor, por dónde viene la línea de oxígeno, el espacio entre las camas, el espacio para circular, la ubicación del office, cómo son los agarres de las camillas, o cómo son los elementos, ¿sí? Que yo utilizo para trabajar y dónde se ubican. El orden y la limpieza de los espacios en este momento, más allá de que en el sector salud en todos los lugares de trabajo el orden y la limpieza es súper importante, en el sector salud en particular, en este momento están
estamos todos haciendo eje desde el año pasado en el tema de la limpieza. Muy importante, pareciera una pavada, pero en términos de riesgo, un espacio de trabajo desordenado y un espacio de trabajo no higienizado genera mucho más riesgo de lo que uno puede pensar. Riesgo de incendio y explosión, riesgo eléctrico, la capacitación, por ejemplo, en prevención de riesgos, de todos los riesgos, ¿sí? Está dentro de este paquete de tecnológicos y de seguridad. Los elementos de protección personal, que no solo tiene que ver con cuáles son, sino que se entreguen, que se enseñe y se capacite sobre su uso y cuidado. Hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los diseños de todo lo que tenga que ver con hacer frente a una emergencia, los planes de evacuación, la iluminación de emergencia, la capacitación sobre, o los simulacros que se realicen para evacuar. Y tenemos acá los ergonómicos. Los ergonómicos, que Beto mencionaba, el tema de la ergonomía, que es una disciplina científica que lo que busca es la adaptación del entorno de trabajo a la persona que realiza la tarea. Estos riesgos ergonómicos derivan justamente de cómo nosotros trabajamos. Lo que se llama carga física, que es qué posturas adoptamos para trabajar y qué movimientos realizamos. Esto es carga física estática, las posturas de pie, arrodillado, cuclillas, con el torso doblado, etcétera, y dinámica que tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Si yo tengo que apretar, si tengo que levantar, si tengo que moverle el hombro o el codo, la distancia de los movimientos, los desplazamientos que yo tenga que hacer. Y de esos, en este paquete de riesgos tenemos todo lo que tenga que ver con manipulación de carga, que es arrastre, empuje o levantamiento manual de cargas, ¿sí? Que hay, digamos, un cálculo, hay límites establecidos de la cantidad de peso que se puede levantar en función del tipo de movimiento que yo tenga que hacer con la carga, la distancia a la que está de mi cuerpo sobre lo que sería el horizontal y el desplazamiento vertical que tengo que hacer de esa carga. Los movimientos repetitivos, ¿sí? Que suelen generar a veces trauma en las articulaciones por justamente acumulativo, ¿sí? Por este movimiento repetitivo, por ejemplo, pulsar un botón. Las personas que, ahora, bueno, ya el tema, la era de los sellos creo que terminó, pero el tema de los sellos, se habló en un momento, por ejemplo, en la carga de la tarjeta SUBE, el tema de pasar la tarjeta para quienes realizaban ese movimiento, por ejemplo, trabajadores en los subtes. Bien, las posturas forzadas, o sea, que son todas aquellas posturas que no son cómodas ni normales y habituales para mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, trabajar de rodillas o trabajar con el torso medio inclinado. El diseño y el estado de los elementos de trabajo, por ejemplo, si los mangos de las herramientas que yo utilizo se adaptan al agarre de mi mano. Recuerden esto que decía Beto y que mencionábamos anteriormente. Todas las personas somos distintas y en nuestras características antropométricas, que son nuestras medidas particulares físicas, el tamaño de nuestras manos, la posibilidad de prensión, el largo de nuestros brazos, nuestra altura, nuestro peso, todo eso tiene que ser tenido en cuenta para el diseño del puesto de trabajo y para las herramientas de trabajo que vamos a utilizar. Estoy hablando un montón de cosas que yo sé, yo pienso en mi puesto de trabajo, tampoco las verifico. Recuerden que les dije al principio que yo venía a explicarles la teoría de todo esto. Bien, y aparte de todo esto están los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son factores que son inherentes a las condiciones de trabajo, que recuerden que era todo lo que tenía que ver con la organización del trabajo, y al medio ambiente de trabajo. O sea, aparecen en la vinculación que existe entre las condiciones y el medio ambiente de trabajo en ese proceso de trabajo en particular. Son riesgos tomados como derivados como psíquicos porque afectan las emociones y pueden afectar psicológicamente a quien trabaja. Y son sociales porque están vinculados a la forma, o se determinan por la forma social en la que el trabajo se organiza, o sea, en el vínculo con otras personas. Todo esto de las condiciones de medio ambiente de trabajo, en ese proceso de trabajo en particular, inserto dentro de esos factores macro y esos factores microsociales, determinan lo que se llama carga global de trabajo. Bien, la carga global de trabajo son los factores derivados del contenido del trabajo, ¿sí? Que pueden repercutir sobre la vida de las personas que trabajan. ¿Sí? Estas cargas se dividen en carga física, que ya la vimos a través de los riesgos ergonómicos, ¿sí? Carga mental, que tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos cognitivos de la tarea, como por ejemplo la cantidad de información que yo tengo que manejar para realizar mi tarea. Por ejemplo, imagínense una persona que trabaja con pantallas múltiples. O, por ejemplo, una enfermera o un enfermero que tiene que atender más pacientes que realizan demandas, todos a la vez,
o simultáneamente, más de los que están establecidos que se pueden manejar. Y la carga psíquica, que tiene que ver con lo vincular, con las relaciones con esas otras personas que trabajan en ese espacio de trabajo. Bien, de ahí derivan los riesgos psicosociales. Como Beto bien mencionaba, la precarización laboral es un riesgo psicosocial. La no disponibilidad del propio tiempo, como por ejemplo no contar con las licencias necesarias de descanso que les está sucediendo en estos momentos, es un riesgo psicosocial. La doble presencia verificada puntualmente o mayoritariamente en las mujeres, esto de tengo el trabajo remunerado y a su vez tengo el trabajo de cuidado en mi casa, también es un riesgo psicosocial. La violencia laboral, el acoso en el espacio de trabajo, también son riesgos psicosociales, y así muchos más. Bien, y todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá arriba, que genera esta carga global de trabajo diferida o definida en estas tres dimensiones de psíquica, mental y física, tiene su efecto sobre la persona que trabaja, ¿sí? Cuando hablamos de prevención de todos esos riesgos para disminuir esos efectos de la carga de trabajo sobre las personas que trabajan, hablamos de todas esas medidas, ¿sí?, que se adoptan en los procesos de trabajo para eliminar los riesgos. Acá dice evitar o disminuir. En realidad, lo primero en lo que yo tengo que pensar para que una medida preventiva sea lo más efectiva que pueda ser es en eliminar el riesgo, porque yo elimino el riesgo y me olvidé. El resto de las medidas que puedo aplicar después, si no logro eliminar ese riesgo, siempre van a requerir un control, ¿sí? Para que esa medida siga siendo efectiva. Entonces sería, primero eliminar el riesgo, si no puedo, lo voy a minimizar con controles de ingeniería, por ejemplo, cambiando el proceso de trabajo, ¿sí? O por ejemplo, cambiando un producto riesgoso por otro menos riesgoso. Si no puedo, voy a colocar lo que se llama protección colectiva, o sea, una aplicación de una medida de prevención sobre el riesgo en sí que genere protección para todas las personas que se vean expuestas. Aplico la protección sobre el riesgo, ¿sí? Aplico la medida sobre el riesgo, protejo a las personas que se exponen. Lo siguiente, y casi último, porque en realidad debería ser lo último, es minimizar el riesgo con protección personal. ¿Por qué? La protección personal corresponde a cómo se use, cuánto se use y la calidad del elemento. Y al riesgo no le está haciendo nada, ¿sí? La protección personal opera como una barrera entre el riesgo y la persona que trabaja, o la persona que utiliza esa barrera, ¿sí? Entonces, el elemento de protección personal, también lo dice la normativa, es necesario cuando no se puede aplicar otro tipo de medidas, es muy útil cuando no se puede aplicar otro tipo de medidas, pero debiera ser siempre considerado como algo provisorio, lo dice la normativa, ¿sí? Siempre tengo que otorgar un elemento de protección personal y estar continuamente investigando y tratando de gestionar para aplicar medidas que sean más efectivas. A su vez, está ubicada acá los controles administrativos, no quiere decir que sean la última medida a aplicar, sino que pueden acompañar al resto de las medidas. Los controles administrativos tienen que ver con la capacitación y, por ejemplo, con la reducción del tiempo de exposición al riesgo. ¿Sí? Esto que hablaba Beto, por ejemplo, de tengo trabajo de riesgo, pido una reducción de la jornada horaria y que me paguen un plus, bueno, la insalubridad, por ejemplo, que reduce la jornada horaria, estaría más o menos vinculada con el tema de los controles administrativos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con la rotación de puestos o con la reducción horaria. Y hasta aquí llegué.